algo no le haya quedado muy claro. Me gustaría primero que todo entonces poder comentar eso. Parece que no, ¿no? ¿No hay dudas entonces? A menos que los que hayan entrado, que yo vi que entraron, no sean de la carrera de ustedes, sean de otras carreras. Pero bueno, da igual. Ok, entonces, si no tienen ningún tipo de duda o consulta respecto de eso, yo voy a empezar la materia de la membrana y lo primero que voy a hacer en el fondo es comentar varias cosas de la membrana que en el fondo nosotros ya las conocemos, porque fueron concatenándose con los contenidos anteriores, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos una imagen de la membrana y sin querer queriendo hemos dicho, por ejemplo, ya sabemos que la membrana es una bicapa lipídica, ¿ya? Hemos mencionado también, por otras razones, pero hemos mencionado que, ¿cómo se llama? Corresponde a lo que se llama ahora recién surgió una duda. Ya, primera corrección. La palabra es operón, no Perón. Ya, Perón era un presidente argentino del año Catapunchimpún que Riponchempache. Ya, es operón. Y es un término de genética que alude a un grupo de genes. Eso es un operón. ¿Ya? Se sabe que ciertas características o funciones en distintos organismos, o en nosotros, da lo mismo, son controladas no por un gen, sino por un grupo de genes, ¿ya? Y a ese grupo de genes es a lo que se le llama operón. Entonces, seguramente esa pregunta está relacionada con la materia donde habla de cuál es la base genética que le permite a las bacterias la conjugación, la característica transmisibilidad, pero conjugación, y que le permitía entonces, como decía la materia, comportarse como un donante en un cruce genético. Entonces, poder comportarse como un donante en un cruce genético depende de la operacionalidad, o sea, que todos y cada uno de los genes que están ahí estén en perfecto estado, ¿ya? Y ese grupo de genes, entonces, es aquello a lo cual se le llama operón, ¿ya? Y controlan, en este caso, la capacidad de ser conjugativo. ¿Te queda claro, entonces, estimado? Ok, tardó un poco, pero contestó. Muy bien. Bien, entonces vuelvo a la membrana. Entonces dije, vamos a hablar de aquellas cosas que ya conocemos de la membrana, como que es la bicapa lipídica, que es mosaico fluido. Sabemos que los lípidos, en su mayoría, son moléculas anfipáticas, lo que significa que tienen una parte, ¿no es cierto?, polar, que es la parte que está de negro en círculo, y un par de colas que son apolares, ¿ya? Sabemos que la principal fuerza que mantiene la estructura de la membrana es interacción hidrofóbica. Sabemos que una interacción hidrofóbica no es un tipo de enlace, es una interacción. Y por eso entonces es que en la membrana ya no hay nada que físicamente una a una molécula físicamente con otra. Y también en algún momento hablamos que esa interacción hidrofóbica también está incluyendo a las proteínas. Las proteínas, ya sea que, como está de acá abajo, que esté parcialmente embebida o que atraviese la membrana, estas proteínas están aquí y se mantienen ahí también por interacción hidrofóbica. ¿Ya? ¿Qué más sabemos? También sabemos
que los principales lípidos de membrana son 3. Y esto es súper importante repetirlo porque en la materia de membrana sale, aunque ya lo vimos en los lípidos estructurales, en la materia de membrana dice, los principales lípidos de membrana son, y vuelve a repetir lo que ya aprendimos. ¿Qué aprendimos? Los lípidos de membrana son fosfoglicéridos, glicolípidos y colesterol. En el primer grupo tenemos los fosfolípidos, en los fosfoglicéridos tenemos los fosfolípidos, formados, ¿no es cierto?, por un glicerol, 2 ácidos grasos y el fósforo unido a un radical. Y ese radical determina los fosfolípidos específicos. Fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina. Esos son, de hecho, los principales lípidos en las membranas en todos los organismos y células. Esos son siempre la mayoría. Y luego veíamos que en esa molécula inicial, donde estaba el glicerol con 2 ácidos grasos, se producía un reemplazo. Sacábamos el glicerol y un ácido graso y se ponía una esfingosina. Y generábamos así los esfingolípidos. Esos dos corresponden entonces a los fosfoglicéridos. Después en los glicolípidos veíamos que la posición que ocupaba el fósforo en el fondo era reemplazada por un azúcar. Así que teníamos también un glicerol, 2 ácidos grasos, pero en vez del fósforo, un azúcar. ¿Ya? Y eso constituía un glicolípido. Igualmente que en el caso anterior, en un glicolípido se podía dar que sacábamos el glicerol con un ácido graso y lo reemplazábamos con una esfingosina. Y en ese caso teníamos entonces los glicosfingolípidos. ¿Ya? Y finalmente el colesterol, ¿verdad? Que dijimos que básicamente como elemento estructural en las membranas, su función era estar entre las colas de los lípidos y definía la rigidez de la membrana, el grado de rigidez de la membrana. Como ven, hay varias cosas que ya sabemos de la membrana, ¿ya? Y bueno, vamos a ir ahondando entonces en algunas otras, ¿ya? Vamos a ir ahondando en algunas otras. Entonces, de partida, si yo me refiero a función básica de la membrana, así como básica, dicho con palabras sencillas, ¿no es cierto? Si esta es mi membrana, entonces yo puedo decir que la membrana lo que hace es separar. ¿Separar? Sí, ¿separar qué cosa? Separar esto de esto. El líquido intracelular del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque son distintos. Ejemplo, usemos el ya consabido. Aquí afuera, hay muchísimo sodio y aquí poquito sodio. Aquí adentro hay muchísimo potasio y aquí poquito potasio. ¿Ves? Separa. Por eso que se tiene que separar, la membrana tiene que separar todo lo que está al interior de la célula, todo lo que nosotros podemos definir si haya presente en el líquido intracelular, lo tiene que separar del extracelular, porque ahí hay una diferencia sustancial, ¿ya? Entre el interior y el exterior. Y eso no es menor porque, de hecho, en su momento, aludiendo no a una célula, sino que aludiendo a un sistema y por lo tanto afectando todo el cuerpo, veíamos que y mencionamos que de esa diferencia concreta que yo acabo de recordar depende el funcionamiento del sistema nervioso. Si nosotros no tenemos esa diferencia, no hay, ¿no es cierto? No hay impulso nervioso. Incluso estuvimos comentando en la última clase, ¿no es cierto?, que esta diferencia que también se da no solo en las neuronas, sino también en el músculo, estuvimos comentando, lo recuerdo bien, cómo el hecho de que el potasio se saliera para afuera era determinante a la hora de enfrentar un infarto. ¿Se acuerdan que lo estuvimos comentando? Entonces, bueno, entonces por eso que la célula, que la membrana separa. Ahora me entró la duda al recordar aquello. No me acuerdo en qué contexto dije aquello del potasio y del infarto. ¿No será que yo no lo anoté y si ya había empezado con la materia de membrana? ¿O no? ¿Me sacan de la duda? Sí, profe, usted ya había empezado. Ya nos habló de que la membrana separaba, era selectiva. Entonces no lo anoté.
Pero claro, ahora yo mismo me di cuenta que la única posibilidad es que yo hubiese dicho aquello que mencioné del infarto. Tenía que ver entonces con la membrana. Entonces, me atrevería a decir que ahí les hablé de cómo las células a través de la membrana se podían unir fuertemente, formando una barrera que delimitaba compartimientos. Le hablé de eso. Y concretamente, como ejemplo, por ejemplo, la barrera hematotesticular, la barrera hematoencefálica, hablé de eso, ¿no? No, profe, aún no Eso hablé no. de eso. Eso no. Bueno, como no, lamentablemente, se me fue, claro, me concentro tanto en que se me olvida. Tengo aquí el lápiz, todo, ¿ve? Y tengo el papel, todo para ir anotando, pero se cae el avión y no me voy a caer yo. Así que mira, lo que voy a hacer es, voy a seguir y así rápidamente, ¿no es cierto?, volver a decir si es que lo dije o no, y ahí lo concateno con lo que le acabo de mencionar, ¿ya? Que, bueno, de mantener esta diferencia que existe entre el EC y el LIC, dependen los tres grandes procesos de la célula: el funcionamiento, el crecimiento y la multiplicación, ¿ya? Si la membrana no hace este trabajo de mantener la diferencia entre el interior y el exterior, entonces la célula no va a poder funcionar bien, no va a poder crecer. Como consecuencia de que no puede crecer, no se puede multiplicar, porque los aves les enseñaron que una célula, para poder multiplicarse, tiene que alcanzar un tamaño definido primero, ¿ya? Que está en su propia genética, por supuesto, ¿ya? Una célula, no sé, pues supongamos que tiene que llegar a ser de 10 micrones, nunca se va a multiplicar mientras no llegue a los 10 micrones, ¿ya? Entonces, por eso es que es fundamental el proceso de crecimiento relacionado con el de multiplicación en las células, ¿ya? Y esto en el fondo depende, ¿no es cierto?, de la membrana, ¿ya? Sí. Funcionamiento. Ya. Entonces, bueno, otra cosa que tiene que ver con la membrana, que también a veces se pasa desapercibido porque generalmente el énfasis en el colegio se pone, ¿no es cierto?, en el transporte a través de la membrana. Se dice, ¿no es cierto?, que se nos enseña que la membrana es semipermeable o selectiva, pero se pone el énfasis finalmente en esa capacidad que tiene ella de determinar qué entra y qué sale, y por lo tanto terminamos hablando de transporte. Pero hay muchas otras cosas que hace la célula, como lo que acabamos de ver, que es básico, pero que define todo el ciclo de vida de la célula, ¿ya? Lo otro que tiene que ver con la membrana, ¿no es cierto?, es que en ella la célula tiene receptores, ¿no es cierto? Y el hecho de interaccionar con moléculas externas, con esos receptores, que podrían ser hormonas, ¿ya?, o neurotransmisores, va a hacer que, producto de esa interacción, ¿no es cierto?, en la célula puedan ocurrir muchas cosas, como contracción, como movimiento celular, ¿ya?, como inhibición de alguna función, ¿ya?, como proliferación mitótica, o como la activación de la síntesis de alguna molécula o sustancia, ¿ya? Entonces, se fijan, hay un montón de procesos de la célula que dependen de la interacción que su membrana tenga con moléculas externas, como son las hormonas y los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, repito, a través de la interacción de la membrana con moléculas externas como hormonas o neurotransmisores, la célula, ¿no es cierto?, se puede contraer, puede realizar movimiento celular, ¿no es cierto?, puede inhibirse en algún proceso interno, puede, ¿no es cierto?, activarse la proliferación mitótica, es decir, entrar en mitosis, o puede provocarse, ¿no es cierto?,
la síntesis de alguna molécula o de alguna sustancia. Todo porque están, ¿no es cierto?, las membranas a través de esos receptores interactuando con esas moléculas externas. ¿Ya? Bien, lo otro entonces, y que es lo que les acababa de preguntar, pero ahora lo vamos a ver, es estudiar que a través, ¿no es cierto?, de las membranas, las células pueden, a través de la membrana, las células se pueden unir fuertemente, se pueden unir muy fuertemente, y de esa manera entonces pueden formar una barrera que va a delimitar dos compartimientos, ¿ya? Nosotros ya sabemos que en el fondo la membrana, de manera básica, por supuesto que delimita dos compartimientos, ¿ya? Porque tenemos el LEC y el LI que son distintos, pero esto es a nivel corporal, en el cuerpo, ¿ya? Y entonces lo primero que vamos a hacer es, que eso no lo tengo abierto, me acabo de acordar, voy a mostrarles unas imágenes. Acá está. Sería esta. Esta la mandamos para abajo. Compartimos esta. Entonces, en esta imagen, nosotros nos vamos a concentrar, ya, aunque podemos igual rescatar elementos de las otras, pero nos vamos a concentrar en la segunda desde izquierda hacia derecha, la que dice el nombre ocluyente. Ya, el título de esto es uniones intercelulares. Entonces, ejemplo me dice, son uniones, ¿no es cierto?, entre las células. En este caso específico del cerebro se llaman uniones estrechas y constituyen lo que se llama la barrera hematoencefálica. Ahí se cumple lo que yo estaba diciendo. ¿Qué cosa? Que a través de que las células, a través de su membrana, se unan fuertemente, se forman compartimientos, pero ya en el cuerpo, ¿se dan cuenta? Ya no está hablando simple y sencillamente de marcar una diferencia entre el LEC y el LIC, sino que ahora en el cuerpo crea una realidad diferente. Ya, y entonces más o menos desde aquí hacia arriba, por si no lo sabían, físicamente y externamente ubicándonos desde aquí hacia arriba, sucede lo que vemos acá en la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Lo gris son células del endotelio de los capilares en el cerebro. Lo rosado vendría a significar representar la sangre. Y entonces nosotros vemos aquí que la sangre no puede, porque eso existe, todos los, de aquí hacia abajo sí existe, de aquí hacia abajo sí existe, que se puede, como si uso la figura del lado, por ejemplo, yo miro que, aunque sea mínimo y ahí a lo mejor está exagerado, siempre hay un espacio entre las células, y un espacio en este caso intercelular lateral, ¿no es cierto? Espacios laterales. Entonces, en cualquier vaso sanguíneo normal, si hacemos de cuenta que este fuera uno, las moléculas pueden entrar, ¿ya? Moléculas de cierto tamaño, tampoco una cosa gigante, pero pueden entrar desde la sangre hacia las células, hacia el endotelio, y de ahí hacia los tejidos, ¿ya? Pero eso, ve, aquí no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque aquí se cumple lo que estábamos diciendo. Que estábamos diciendo, las células, a través de su membrana, se unen fuertemente, constituyendo así una barrera que limita compartimientos, ¿no es cierto? Y de esa manera y de esa forma se constituye en nosotros la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso es que no es fácil que en el cerebro lleguen bacterias, no digo que no se pueda, porque pueden ocurrirse fallas, alguna que permee alguna membrana, por ahí hay alguna disfunción, porque de hecho puede ocurrir, pero en general la regla es que no, la regla es que no entran virus, bacterias al cerebro, porque existe esta barrera hematoencefálica, ¿ven? Y luego, luego, eso sería otro archivo, déjenme ver. Y luego tenemos, a ver si me funciona por aquí. Entonces, tenemos lo mismo, es decir, tenemos que existe otro ejemplo donde las células a través de las membranas se unen fuertemente para formar compartimientos. Eso también lo tenemos
en el caso de nosotros los varones, ¿ya? En el aparato reproductor, específicamente, se los voy a mostrar enseguida, ya, en el testículo. Entonces, a ver, vamos a partir de aquí. Entonces, ayuda. ¿Qué hice? A ver, este lo vamos a tirar para abajo. Y... chuta. Ya. ¿Están viendo una imagen del aparato reproductor masculino? No, profe. No, profe. Ya. Compartiendo cualquier cosa entonces. Me engañó porque me puso que había que uso compartir. Entonces, miren, aquí tenemos el aparato reproductor masculino, nos vamos a concentrar entonces en el testículo. Si se fijan aquí abajo, me muestro los túbulos seminíferos, y yo, como siempre digo, para entendernos, que los túbulos seminíferos en el fondo es como si fuera una madeja de lana, ¿ya? Una madeja de lana. Le voy a hacer la pregunta más difícil de toda su carrera. ¿Cuántas hebras tiene una madeja de lana? ¿Una? Una nomás, po. Muy bien. Bien, Máximo. Una sola. Lo que pasa es que va y viene, va, viene, va, viene. ¿Por qué le hago este ejercicio? Para que entiendan después la anatomía. Va, viene. Entonces, si yo agarro una madeja de lana y la corto con una guillotina, ahora sí yo tengo caleta de hebras. Entonces, si yo enfrento hacia mí mirando esa madeja de lana que acabo de cortar, yo ahí sí que voy a ver muchas hebras. Ahora, si yo a eso le pongo, lo miro con una lupa, entonces voy a estar mirando, por así decirlo, círculos, ¿no? Un montón de círculos. De esa manera, se observan los túbulos seminíferos a microscopía, ¿ve? Entonces aquí vemos, aquí en el medio tengo uno grande, ¿ve? Aquí tengo uno un poco más pequeño, aquí aparece la colateralidad de otro, aquí hay otro y ahí hay otro. Entonces, pero esto antes era una sola hebra. Ahora yo lo veo así porque lo guillotiné, se fijaron, lo corté. ¿Ya? Bien. Me quedo ahora con un solo tubo. Me voy a quedar con aquel del medio. Y lo que voy a hacer es, cursor aquí no se ve, ahí se vio, pero bueno, voy a sacar un triángulo, como que fuera un pedazo de pizza, de un túbulo seminífero, ¿ya? Y ahí lo tienen. Ahí está el pedazo de pizza, ya, de un túbulo seminífero. Y entonces veo y leo lo que dice. Dice, uniones impermeables entre células de Sertoli y adyacentes, o sea, dentro del túbulo están estas células que se llaman de Sertoli, que van, fíjese, van desde la lámina basal hasta la luz del túbulo. Y dice que entre ellas tienen uniones impermeables adyacentes, es decir, entre célula y célula. Aquí no se ve porque están estas células de la línea germinal interpuestas, pero si yo me ubico aquí, esta tiene con la del lado de allá, esta de aquí con la del lado de acá, esta de aquí con la del lado de allá. Tiene esas uniones entre ellas en la parte de abajo, en la parte basal que se llama. Y dice también cercanas a la lámina, es decir, que también entonces con la célula está pegada, unida abajo también en estas uniones estrechas con la lámina. Y forman entonces la barrera hematotesticular. Entonces, en todo ese borde basal, podríamos decir, en todo ese borde basal de un túbulo seminífero, existe esta barrera formada por estas células. Y evita entonces, como dice ahí, el paso de moléculas muy grandes del tejido intersticial. Ahora, ¿cuál es el original de este modelo? O sea, uno se hace la pregunta, ¿por qué se creó la barrera hematotesticular? Porque fíjense aquí, ahora le dio con desaparecerse el cursor, ya se muestra como flecha, no sé qué onda. Aquí donde dice espermatocito primario, ahí apareció, durante el desarrollo y la generación de ese tipo de células durante toda la espermatogénesis, cuando se va diferenciando la espermatogonia a espermatozoide,
en el momento en que se constituye un espermatocito primario, que es una célula que tiene núcleo, que tiene organelos, ¿ya? Se genera y se secreta un tipo de proteína que nosotros los varones no tenemos en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, si es que, como pasa en todos los demás tejidos, los glóbulos blancos de la sangre lograran entrar aquí, identificarían en el espermatocito esas proteínas que no conocen, porque solo existen ahí, y saldrían entonces dando la alarma que hay un antígeno que hay que atacar porque está ahí expresándose de manera para ellos anormal. Y se produciría entonces una guerra inmune en contra del testículo, lo cual podría incluso llevarnos, por supuesto, a una infertilidad. Esa es la razón básica de la barrera hematesticular, que luego, por supuesto, la barrera va a hacer todo lo posible frente a una contaminación de metales pesados, frente a una contaminación no sé, insecticidas organofosforados, por nombrar algo, evidentemente que lo va a intentar hacer, pero esa no es su función básica, digamos, no es su función básica. La función básica es proteger, entonces, la formación de los espermatozoides, porque durante la espermatogénesis, repito, entonces, hay una secreción de una proteína que es anormal, entre comillas anormal, porque no está presente en ninguna otra parte del cuerpo. ¿Ve? Ahí tenemos entonces esos dos ejemplos donde se cumple lo que yo había dicho como enunciado y que ahora vuelvo a repetir. Las células, a través de sus membranas, se pueden unir fuertemente formando una capa que va a delimitar compartimientos. Entonces tenemos una realidad fuera del túbulo seminífero, una realidad dentro del túbulo seminífero. Tenemos una realidad en todo el cerebro, ¿no es cierto? Y otra fuera de él por causa de la barrera hematoencefálica. Con eso se cumple lo que yo entonces les estaba diciendo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre eso? Parece que no. O sea, que significa que se entendió, ¿sí? Significa que me Sí, significa. profe. Perfecto. Eso es lo bueno de trabajar con alumnos inteligentes. Muy bien. Entonces, caballito bronce, ahorita pues vamos a seguir con la membrana. La están viendo, ¿verdad? No, No, profe. Oh, me he engañado, pues. Bueno, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué pasa, pues? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. Entonces, ahora nos vamos a hacer cargo del nombre de la proteína, perdón, de la membrana. El nombre de la membrana, mosaico fluido. Ya, ¿y por qué fluido? Fluido porque los lípidos, ¿no es cierto?, como no tienen nada que una uno al otro, como ya lo dijimos, como bien decía la definición de interacción hidrofóbica, ¿cierto? Las moléculas son moléculas apolares. La interacción hidrofóbica se da entre moléculas apolares que están comprimidas unas contra las otras debido a la repulsión que sufren el agua que las envuelve. Entonces, eso es lo único que las une, que están arrancando del agua, pero entre ellas nada la une. Entonces, bueno, todo lo que uno dice y enseña es porque alguien lo hizo, eso que quede claro. ¿Ah? Entonces, estudiando y mirando la membrana, se dieron cuenta que, si yo los muestro con el cursor, que estos lípidos que están acá arriba, en la parte hacia afuera de la membrana, se podían cambiar con estos de acá abajo, tal cual. Es decir, hay una inversión de los lípidos. Los lípidos de arriba se pueden cambiar con el de abajo. Y eso se llama flip-flop. Y eso da cuenta en un área, perdón, en un aspecto de la fluidez de la membrana. Se ha podido observar y comprobar, repito, esta movilidad dentro de la membrana de los lípidos, fenómeno que se conoce como flip-flop. Luego lo que se hizo fue, eso mejor lo voy a ver de otra manera, déjeme ver si no es mi secreto. No, ya.
Entonces, caballito bronce. Ahí sí que apareció la secretaria. Como que le adiviné. ¿Qué dice? A ver. Todavía no. Entonces, caballito de bronce, mire, lo que hicieron fue lo siguiente. Aquí tengo una membrana. Y lo que hicieron entonces dentro de una experimentación que se les ocurrió, tomaron una vesícula de lípidos, ¿ya? Vamos a dibujar por lo menos un par de lípidos, ¿ya? Ya. Y entonces, esta vesícula de lípidos, vamos a hacer de cuenta que los lípidos, porque existe por si acaso muchas moléculas que sirven para eso, fueron teñidos de rojo, ¿ya? Esos lípidos fueron teñidos de rojo. Y entonces se hizo, ¿no es cierto?, pasar, se hizo entrar esa vesícula de lípidos rojos por la membrana, ¿ya? Por supuesto que no una, hicieron varias. Y entonces, cuando después se constató y se detectó y se confirmó que la vesícula había entrado y la miraron, se dieron cuenta que en la vesícula habían lípidos sin color. Y cuando vinieron a la membrana y miraron, se dieron cuenta que en la membrana habían lípidos rojos. O sea, del solo hecho, se dan cuenta, del solo hecho que la vesícula pase por la membrana, puede hacer que lípidos de la membrana se queden en ella y lípidos de la membrana se suban, ¿no es cierto?, a la vesícula para desplazarse, ¿ya? Así que esa es la otra manera como se comprobó respecto de los lípidos que eran muy fluidos y tienen una gran dinámica dentro de la célula. Ahora, lo más interesante es que eso también se aplica, ya eso también se aplica a las proteínas, ¿ya? Entonces, voy a volver a repetir lo mismo, ya lo dije, pero más vale que abunde a que fa falte, ¿no? Entonces, aquí yo ya dije que el hecho de que las proteínas estén aquí también es por interacción hidrofóbica. Por lo tanto, no debería llamarme la atención que estas proteínas se pudieran mover también muy fácilmente, porque si están ahí solo por interacción hidrofóbica, ¿ya? Entonces, eso también se comprobó, pero de la siguiente manera. Muy interesante, por lo demás. Para algunos, un poco increíble. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Tomaron células de ratón, ¿ya? Y las proteínas que... Uy, me quedó horrible. No, y a la hora que llegue la tableta vamos a poder usar mejor esto. Las proteínas que esas células de ratón tenían en su membrana las tiñeron de rojo, ¿ya? Tomaron células humanas, ¿ya? Células humanas, y las proteínas que tenía entonces esa célula humana en su superficie las tiñeron de verde. Y tomaron entonces, por supuesto, no una, sino que tomaron de estas células, las revolvieron, ¿no es cierto? Es decir, las pusieron en contacto unas con otras, ¿ya? Y entonces después que vieron que en las células de ratón aparecían algunas proteínas verdes en su membrana. Vieron que en la célula humana aparecían algunas proteínas rojas. ¿Se dan cuenta? O sea, también las proteínas fácilmente se podían desplazar. Ahora, este otro ejemplo es mucho más gráfico todavía y asombroso respecto a la capacidad que tienen las proteínas de moverse en la membrana. Se tomó una ameba, ustedes saben que la ameba no tiene una forma definida, la cual está llena en su membrana, ya vamos a dibujarla de esa manera pseudosimbólica, a lo largo y ancho de su membrana tiene muchos
muchas proteínas de este tipo, glicoproteínas. Ya la ameba tiene muchas glicoproteínas. Y no lo voy a escribir porque es largo, lo voy a decir lentito, de todas maneras ustedes saben que va a estar en el archivo de la materia. Se agregó a la ameba en el medio donde ella estaba, se le agregó una sustancia que se llama lectina concanavalina, con V, concanavalina A mayúscula. Lectina concanavalina A. ¿Y saben lo que pasó? Lo que pasó fue que todas las proteínas, en este ejercicio, traten de recordar que la ameba es tridimensional, no dos planos como yo tengo ahí. Tridimensional, por todos lados, ¿ya? Tridimensional. ¿Y qué pasó? Todas, producto de la sola aplicación de la lectina concanavalina A, donde estaba la ameba, hizo que pero todas las proteínas, glicoproteínas de la ameba, se fueran a un solo sitio, formando una suerte de capuz, como yo intenté dibujar ahí. Asombroso, ¿no? Porque vuelvo a repetir, imagínense la tridimensionalidad. Significa que todas las proteínas empiezan todas a moverse, a correrse entre la membrana y de esa forma entonces se organizan y quedan todas juntas en un solo sitio. Así que, damas y caballeros, sí, demostrado y comprobado, la fluidez no solamente es algo que tenga que ver con los lípidos, sino también tiene que ver con las proteínas. Bien, seguimos. Seguimos. Entonces, nos vamos a ir a esta, porque se presta más para, y vamos a hacer el siguiente ejercicio ahora. Vamos a tomar un bisturí, y con ese bisturí vamos a partir la membrana por aquí donde está la línea blanca, justo a la mitad. ¿Ya? Dos mitades. Prefijo de mitad, hemi. Por lo tanto, voy a tener la hemimembrana externa y la hemimembrana interna. O, como le llaman clásicamente en la biología, vámonos a la derecha, sobre y abajo de la membrana, dice, la que da hacia afuera se le llama cara E, y la que da hacia adentro le llamamos cara P. ¿Ya? Tenemos dos mitades. Entonces, yo les digo ya, ahí está, comparen esas dos mitades. ¿Son iguales? Eso me tienen que contestar. ¿Es la hemimembrana externa igual que la hemimembrana interna? No, No. Bien, ¿en qué difieren, por ejemplo? los oligosacáridos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Todo lo que, si lo generalizamos, todo lo que forma parte de esta estructura externa que conocemos como glicocálix. ¿Ya? Después podría nombrar, para mostrar lo que está en el dibujo, podría decir, fíjense que esta proteína interna, periférica, no existe para el otro lado. Podría decirle, mire, fíjense que estas proteínas parcialmente embebidas no existen para el otro lado. Bueno, por causa de eso entonces, por causa de que las membranas en su referente E y P son distintas, de ahí es que viene y que se dice y se estableció que la membrana plasmática es asimétrica. ¿Ya? La membrana plasmática es asimétrica. No es igual hacia afuera que hacia adentro. ¿Ya? Y esa asimetricidad incluye a los lípidos. ¿Ya? Entonces, porque yo les podría decir, me parece que alguna vez hice ese ejercicio, pero nada, lo volvemos a repetir. Yo pregunto, ¿ustedes son capaces de decirme cuál de estos lípidos es fosfatidilcolina? ¿Ustedes son capaces de decirme, no, mire, este no es fosfatidilcolina, este de aquí es un esfingolípido? Y este de aquí, como tiene azúcares, este es un glicosfingolípido. ¿Son capaces de diferenciar todos los diferentes tipos de lípidos en la membrana de solo mirarlos? La respuesta obvia es
No. No, no. ¿No es cierto? Ningún dibujo de la membrana, ni ese, ni este otro, me permite hacer esa diferenciación. Pero cuando yo me voy a la bioquímica y analizo eso, sí puedo saberlo. Entonces les voy a dar un ejemplo real donde se ve que no solo la asimetría tiene que ver, si lo generalizo, con el glicocáliz, sino que tiene que ver también incluso en la misma membrana, porque estamos hablando de una misma célula, entre los lípidos. Entonces, eso lo hicieron con glóbulos rojos y se dieron cuenta que la hemimembrana externa, ¿ya? La hemimembrana externa o cara E de la membrana estaba básicamente organizada, constituida por fosfatidilcolina, mayoritariamente fosfatidilcolina. Pero cuando se miraba la cara P o hemimembrana interna, entonces se dieron cuenta que la cosa era muy distinta y que ahí lo que más había era fosfatidilethanolamina y fosfatidilserina. ¿Se fijan? En una misma membrana de una misma célula, yo puedo tener esa asimetricidad incluso en los lípidos. Un tipo de lípido, repito, diferente, como es la fosfatidilcolina hacia la cara E, y dos distintos hacia la cara P, que eran la fosfatidilethanolamina y fosfatidilserina. Y eso es una membrana, repito, de un solo tipo de célula. Entonces, si eso quedó claro, respóndanme esta pregunta. ¿Podría yo decir entonces que las membranas todas tienen la misma composición química? Si yo hiciera el ejercicio de decirle, miren, esta es una membrana de hígado, esta es una membrana de riñón y esta es una membrana de páncreas. Pregunto, ¿tienen la misma composición química? Are you there? Yo creo que no se podría diferenciar una de la otra. A ver, pero no estamos hablando visualmente, estamos hablando en base a lo que acabamos de mencionar. Porque así, si yo les digo mirando, no, pues si yo no le estoy, yo solamente intento gráficamente mostrarles tres membranas que son diferentes, que afortunadamente los dibujos son distintos, para decir que tienen distinto origen. Esta tiene, ¿no es cierto?, el hígado, esta tiene origen riñón y esta tiene origen páncreas. Entonces, lo que me interesa es saber, ¿no es cierto?, el detalle, o sea, los lípidos y las proteínas. Esto es una manera diferente de preguntar lo mismo, ¿ya? Entonces, en vez de decirle la composición de estas membranas es igual, les pregunto, ¿los lípidos y proteínas que organizan estos tres tipos de membrana son en los tres los mismos? Esa es la pregunta. Dicha de otra manera. Repito, estoy preguntando si los lípidos y las proteínas presentes en estos tres diferentes tipos de membrana son exactamente los mismos. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué les pasó? A ver, voy a volverme a esta imagen. Y voy a volver a decir lo que dije hace un rato. Haciendo de cuentas que esta que ustedes ven es la membrana plasmática de un glóbulo rojo, me di cuenta que cuando yo la analicé, en esta membrana, los tipos de lípidos que habían en la cara E eran totalmente diferentes de los que hay en la cara P. ¿Ya? Porque en la cara E había fosfatidilcolina, mientras que en la cara P hay fosfatidilethanolamina y fosfatidilserina, ¿ya? Pero es la membrana del glóbulo rojo. No estoy comparando una célula con otra. Estoy comparando las constituyentes de la membrana consigo mismo y veo que son diferentes. ¿Ya? En una misma membrana veo que son diferentes. Si me quiero extender un poco más, puedo decir
También veo, por ejemplo, que estas proteínas que están acá abajo, parcialmente embebidas, no están en el otro lado. Ya, eso es una diferencia. Entonces, ahora que ya vi que existe esa realidad en una membrana de una misma célula, pregunto, ¿será entonces que cuando comparo membranas distintas, estas sean todas iguales en su composición química? ¿Qué me dicen a eso? ¿Que no? Que no. Si en una membrana estoy viendo que en una membrana hay diferencia, indudablemente que cuando yo comparo con otras membranas, habrán diferencias también. Entonces, a lo mejor podría decirle, mire, ¿saben aquí? Perdón, hacia arriba. Aquí el lípido predominante es fosfatidil inositol. Podría ir acá y decirle, mire, aquí el lípido predominante, que yo no lo he nombrado mucho para no llenarle la cabeza de nombres, es fosfatidiltreonina. No los que ya nombramos antes. Se fija distinto. Y ahora, para que se terminen de convencer, lo que yo voy a hacer es mostrarles algo y ustedes mismos se van a dar cuenta entonces de algo. Ya, esto lo hemos visto muchas veces. Muchas veces. Entonces lean la imagen. Ya lean. Bien. ¿De dónde es esta membrana? De la mitocondria. ¿Cuál membrana de la mitocondria es? La membrana interna. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo chorrocientos tipos de enzimas. ¿Ya? Bien. Entonces ahora les pregunto, esas enzimas que ustedes están viendo ahí, ¿las tengo yo en la membrana plasmática? No. No, po. No. Esas enzimas que yo tengo ahí, ¿la tengo en la membrana del retículo endoplasmático? Tampoco. Esas enzimas que yo tengo ahí, ¿las tengo en el aparato de Golgi? No. Tampoco. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Les estoy mostrando de una manera práctica lo que les dije antes. Las membranas no tienen la misma composición química. Las membranas no tienen la misma composición química. No. Ahí se lo estoy demostrando, ¿ves? En esta membrana, porque es una membrana, yo veo que hay ubiquinona, citocromo, flavoproteína, la citocromo C1, la citocromo A, la citocromo con hierro, con cromo, con cobre, etc. Y eso no está en otras partes. Entonces, evidentemente que la composición química de las membranas, la composición química de las membranas no es la misma, ¿ya? Entonces, para que no haya confusión, solo para que no haya confusión, que quede claro que indudablemente todas tienen el mismo patrón. Todas tienen el patrón que estamos viendo. Es una bicapa lipídica, tiene modelo mosaico fluido, ¿ya? Tiene modelo mosaico fluido, está organizado por lípidos, proteínas, y en su mayoría, no todas, la misma que acabamos de ver, la membrana interna de la mitocondria, no tiene glúcidos encima, ¿ya? No tiene glúcidos, pero en general podemos generalizar y decir que sí, la mayoría sí puede tener, ¿ya? Entonces, todas tienen ese mismo patrón, pero a la hora de compararlas específicamente, no todas tienen la misma composición química, porque unas pueden tener un tipo de proteínas, como acabamos de ver, que hay muchas enzimas, otras tienen otro tipo de proteínas, que pueden ser, por ejemplo, receptores, pueden ser canales iónicos, se fijan diferentes cuestiones.
Y luego que ya lo comprobamos con el glóbulo rojo, incluso pudimos ver que hasta los lípidos pueden ser muy distintos entre una membrana a otra. Así que la composición química es diferente. Ahora, con este ejemplo que le acabo de mostrar de la mitocondria, debería ser muy fácil, ¿no es cierto? Debería ser muy fácil que ustedes me respondan a esta otra pregunta. Se supone que quedó claro ya que las membranas tienen distinta composición química. Eso no tiene que ver con el modelo ni con el patrón, tienen todas el mismo patrón y el mismo modelo. Entonces la pregunta de ahora es, ya, ¿y las membranas tienen todas exactamente las mismas funciones? Esa es mi pregunta ahora. ¿Las membranas tienen todas las mismas funciones? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pues si le acabo de mostrar un ejemplo de una membrana que hace ¿qué? ¿Qué hace la membrana interna de la mitocondria de manera general? ¿Qué hace la mitocondria de manera general? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es la función? Bueno, genera ATP. Producir ATP. Síntesis de ATP. Síntesis de ATP, pues, eso. Entonces, se fijan, la membrana interna de la mitocondria, ¿qué hace? Sintetiza ATP. Esa función es totalmente distinta de la plasmática. Esa función es totalmente distinta de la del retículo, que puede, ¿no es cierto?, realiza síntesis proteica, por ejemplo. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? Entonces, la generalidad es esa. ¿Cuál? Las membranas biológicas tienen distinta composición química y distintas propiedades biológicas, que es la manera técnica de decir que tienen diferentes funciones. ¿Ya? Uno más que decir tienen diferentes funciones, dice tienen diferentes propiedades biológicas. Lo único que hay que decir, ojo, eso no significa que no haya entre todas las membranas un mínimo común denominador, que justamente es el transporte. Todas las membranas tienen permeabilidad. Todas las membranas, en ellas y a través de ellas hay transporte. Porque yo puedo tener la membrana de la mitocondria interna fabricando ATP, pero ese ATP tiene que salir, tiene que irse a la célula. Entonces, se fija, hay permeabilidad, hay transporte. ¿Ya? Entonces, que tampoco se trata de que las membranas tienen todas entre ellas muy diferentes funciones. No, hay funciones que son distintas, pero tienen en común ya algunas funciones, como lo es evidentemente el caso del transporte. ¿Estamos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo último que vamos a terminar de decir, ¿no es cierto?, de la membrana y su modelo mosaico fluido, es que normalmente en este modelo se habla de una estructura trilaminar, ¿ya? Cosa que también creo que hemos dicho, pero lo vamos a repetir ahora. ¿Y por qué trilaminar? Porque hay tres láminas. ¿Cuáles son las tres láminas? La primera es esta de aquí, que como está formada por las cabezas polares, entonces constituye una capa hidrofílica. La segunda, la del medio, que es más ancha, que está formada por las colas apolares y por lo tanto es una capa hidrofóbica. Y la tercera es igual que la de afuera, que también entonces está dada por los grupos polares de los lípidos y que es por lo tanto hidrofílica. Desde esa perspectiva entonces se habla de una estructura trilaminar, porque hay dos capas fílicas y una capa fóbica. Y a esa estructura trilaminar se le llama en biología celular unidad de membrana o membrana unitaria. Y en general el rango es que las membranas tienen de ancho como de 7 a 10 nanómetros. Ya ese es el rango, de 7 a 10 nanómetros tiene una membrana de ancho, ¿ya? Y tienen entonces esta conocida como estructura trilaminar, referenciada también como unidad de membrana o membrana unitaria. Entonces, ahorita sí que voy a anotar dónde quedé, porque si no... La otra clase estoy pagando. Bien, chicos, nice to see you. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien que necesita que repita algo? Soy todo oídos.
¿No hay dudas? Bueno, entonces Bueno, profe, ¿puede repetir lo último que dijo de la estructura trilaminar? dije que repetir cómo está formada o repetir los nombres. ¿De qué está formada? A ver, la estructura trilaminar me habla de 3 capas, ¿no es cierto? Trilaminar, 3 láminas. ¿Cuáles son las 3 láminas? Siga el cursor, por favor, ¿ya? Siga el cursor. La primera lámina, aquí está el cursor, ¿ve? Es esa capa, esa lámina negra que se forma arriba de todo lo negro, que son las cabezas polares de los lípidos, y por lo tanto, esa capa es hidrofílica. La segunda capa es la de acá del medio, por las colas, y como son apolares, esa capa es hidrofóbica. Y la tercera es igual que la de arriba, que también son las cabezas polares y por lo tanto son hidrofílicas. Ve, ahí está trilaminar. Entonces es hidrofílico, hidrofóbico, hidrofílico. Eso es lo trilaminar. Nada más que eso. ¿Está bien, Nati? Ok. Sí. Bien. Ok, entonces se quedan conmigo si es que están presentes las personas que tomaron mi propuesta de repetir la prueba, por favor. Y los demás son despedidos. Muchas gracias por su presencia. Nos estamos viendo. ¿Ya? Chao, profe. Chao, que estén. Chao, profe, gracias. No, profe. Chao. Profe, Se disculpe. quedan entonces Chao. personas. Chao. Que Profe,